Bayer fue durante años un referente, una especie de modelo ideal acaso imposible de alcanzar. Cuando lo conocí sucedió algo inesperado. El modelo coincidía con la realidad. No era una persona posando de prócer. De inmediato se mostró accesible al diálogo y generoso al momento de compartir su experiencia. Me reúno con él una vez más para escuchar sus historias. Es cierto que muchas las conozco, pero escucharlas de su boca sigue siendo un privilegio. Y aunque yo ya no sea aquel joven historiador que se encontró con uno de sus referentes hace 15 años, siento que aún puedo aprender cosas de él. Osvaldo, ¿cómo era la comunidad alemana en Argentina en la década del 40, en la época de la guerra? ¿Cómo era? Bueno, estaban con la sensación del triunfo. El 80% de la colonia alemana era nazi, como yo digo siempre. El otro 15% eran socialdemócratas, antinazis. Había un 4% extremadamente católicos, los bávaros, que son muy católicos. Y un 2% eran locos. Sí. ¿Locos qué quiere decir? Locos totales, que es lo que más me gustaban a mí. Claro, imagínate. Uno de ellos, Roberto Arlt. Ajá. Y otros que soñaban siempre con planes, ¿no? Ajá. Hacer la república anarquista en las pampas argentinas, solamente con ovejas, por ejemplo. Mi mismo abuelo tenía un plan porque él había inventado el arado de 12 rejas. Ajá. En Humboldt, ahí en la colonia alemana del norte de Santa Fe. Y propuso al gobierno construir 200 de esos arados y arar y sembrar toda la pampa bonaerense y la otra pampa y el suelo santafesino. Y con eso alimentar a todo el mundo. Sí. ¿Cómo empezaste vos? Y lo rechazaron. Claro, lógico. ¿Cómo empezaste en el periodismo? ¿Cómo fue tu inicio en el periodismo? Mirá, en el periodismo yo empecé porque, bueno, yo empecé a estudiar filosofía, pero me dije, antes que el alma quiero conocer el cuerpo, entonces hice un año de medicina, la medicina descriptiva y la histología. Después de ese primer año, filosofía. Claro. Pero era el tiempo del peronismo, que había dado la Facultad de Filosofía a la extrema derecha católica. Entonces yo no quería aprender solamente Santo Tomás de Aquino. Claro. Y me fui a Alemania, porque quería también saber un poco de Kant, de Hegel, bueno, claro, y de todos ellos. Me fui a Alemania y en Alemania me entusiasmó la historia. Dije, antes que la filosofía, primero la historia. ¿Cómo era el clima en Alemania, esa Alemania de Bueno, posguerra? era un clima épico, realmente, entre los estudiantes. Había un hambre feroz, comíamos una vez por día nomás. Y había un espíritu de hacer todas las cosas nuevas, de superar esa maldad extrema que fue el nazismo. Para lo cual yo me afilié a la Juventud Alemana Socialista. El que fue maestro nuestro fue Willy Brandt. Pero después, cuando ya la socialdemocracia empezó a irse derecha a derecha, nosotros nos hicimos cada vez más libertarios. ¿Qué te decepcionó del socialismo autoritario, digamos, del socialismo más partidario? Bueno, me desilusionó la experiencia. Yo pasé muchas veces para el lado comunista. Me decepcionó la sospecha que tenían de uno, la policía, que te revisaban todo. Después ya cuando, más tarde ya con el muro, cuando yo ya estaba en el exilio, ya no como estudiante, me prohibieron pasar. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las potencias se dividieron Berlín en 4 partes. Las tensiones que se produjeron a partir de allí entre el llamado mundo libre y el bloque de países socialistas, comandados por la Unión Soviética, dieron pie a lo que se conoció como Guerra Fría. El 13 de agosto de 1961, los líderes de la antigua República Democrática Alemana, RDA, ordenaron la construcción de una pared de concreto de 166 kilómetros de largo y 4 metros de altura para dividir en 2 la ciudad. Su existencia provocó la separación de familias y amigos, promovió la filmación de series y películas de suspenso de clase B y sirvió para que en sus pasos fronterizos Estados Unidos y la Unión Soviética intercambiaran espías. I'm looking over the wall, and they're looking at me. I got a reason.
28 años duró la existencia del muro que cuando cayó aplastó con sus restos toda una era. En el año 74 estábamos filmando en la Patagonia Rebelde. Y entonces un día estábamos en Río Turbio, un domingo, y me dice, Osvaldo, vamos a visitar un poco Chile, el sur de Chile. Digo, bueno, me interesa mucho. Pero ya estaba Pinochet. Y yo ya había escrito los 2 primeros tomos de la Patagonia Rebelde. Entonces, pasamos la frontera, los chilenos lo dejan pasar a Olivera y a mí me paran, no me permiten. Bueno, yo dije, te espero del lado argentino. Año 1979, Olivera con su esposa me viene a visitar a Berlín. Y entonces me dice, ¿dónde me vas a llevar? Y digo, mira, te voy a llevar al Berlín comunista para que veas todo eso. Realmente es muy curioso, me gustaría que lo vieras. Bueno, muy bien. Pasamos el muro, están los guardias allí, a Olivera y a la mujer lo dejan pasar y a mí no me permiten pasar. Y entonces más o menos estaba a unos 10 metros y Olivera me grita, con vos no se puede ir a ningún lado. Volví en el año 56 y entonces me dije, quiero tener un estilo que me comprendan todos, para lo cual voy a hacer unos años de periodismo. Y entonces lo fui a ver a Rogelio García Lupo, muy amigo mío. Pajarito, que me hizo entrar a Noticias Gráficas. Ese fue mi primer destino, que lo quiero mucho todavía, porque era una redacción de poetas y escritores, porque antes no había escuela de periodismo. Claro. Entonces, todos los escritores, fracasados o no fracasados, y los poetas íbamos a las redacciones. ¿Qué? Bueno, después de hacer 1 año y medio de periodismo en Noticias Gráficas, donde elegí la sección policial, porque era la que me tenía más en contacto con el pueblo, claro, o que en el pueblo bajo, digamos, o lo que fuera. Pero el director me dijo, no va a ir a policiales, va a ir a gremiales. Me dijo, total, es lo mismo. Pero el director me dijo, no va a ir a policiales, va a ir a gremiales. Me dijo, total, es lo mismo. Claro, en aquella época, claro. Bueno, claro. Y después dije, bueno, 1 año y medio ya está en la capital, es suficiente. Quiero hacer periodismo del interior para conocer el país. Y me fui a Esquel, a la Patagonia, a hacer el diario Esquel, donde duré apenas 9 meses, porque la gendarmería, me vinieron a ver 2 oficiales de la gendarmería y me hicieron una pregunta muy profunda. Me dijeron, ¿usted no sabe que Esquel es una ciudad fronteriza? Y digo, sí, claro, está a 30 kilómetros de la frontera. Me dice, ¿usted no sabe que por razones de seguridad no se pueden escribir las notas que usted escribe en zonas de seguridad? Digo, no sabía, digo, la Constitución no lo dice, ni las leyes tampoco. Claro. Bueno, aquí tiene una resolución de la Gendarmería, me daban 24 horas para abandonar la zona. Imagínate si hubiera ocurrido eso, ¿no? Piri Lugones, la hija del torturador Lugones, que la dejó entrar Osvaldo Bayer. Yo hubiera salido en todos los aniversarios de la muerte del Che Grande, el verdadero autor. Heirat aus dem Erdgeschoss. Bayer conoció los inicios de la Revolución Cubana, discutió con el Che, ayudó a los exiliados de la dictadura de Videla y fue amigo de un mito del periodismo argentino, Rodolfo Walsh. Hoy todo eso parece lejano, y a muchos incluso esos nombres no le dirán nada. Aquel mundo que se fue todavía tiene cosas que enseñarnos, y por eso vale la pena volver sobre aquellas historias, y no es porque estemos enfermos de memoria y de recuerdos, sino porque sentimos que los que quieren el olvido es porque no pueden responder dónde estaban el día que apagaron la luz. Todas las radios habían hablado de que Bayer había sido expulsado de la Patagonia, de manera que yo era una especie de rey de la paz. Y bueno, todo el mundo me daba besos. Y entonces un periodista de Clarín que me agarra en la calle me dice, ¿y no tenés nada? Ahora digo, no tengo nada. Dice, ¿querés venir a trabajar a Clarín? Le digo, sí. Y esa misma tarde entré a trabajar en Clarín, donde estuve 15 años. Bueno, contanos un poquito ahí los compañeros que tenías, ¿no? En Clarín. Bueno, en Clarín realmente había gente de oficio.
El secretario general era Luis Clur, que después iba a ser un conocido hombre de la televisión, Canal 13. de Canal 13, Claro. de los noticieros. Bueno, Raúl González Tuñón, que fue mi mejor compañero. Y también estaba Rodolfo Walsh. Bueno, Rodolfo Walsh lo conocimos como amigo. Yo lo conocí antes, después lo traté mucho cuando fui a visitar Cuba. Él estaba haciendo ahí prensa latina. Pirí Lugones era en ese momento la compañera de Rodolfo Walsh. Y los dos vivían en La Habana. Bueno, y como yo lo fui a visitar a Rodolfo y nos pusimos a conversar, y de pronto entra Pirí Lugones, que yo no la conocía. Y se me presentó, dice, ¿no me conocés? Le digo, no. Me dice, yo soy la Pirí Lugones, la hija del torturador Lugones. Porque ella era la hija del comisario Lugones, que inventó la picana eléctrica. Sí. Nieta del poeta, hija del torturador, ¿no? Así es. Y entonces Rodolfo dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Le digo, no, porque estoy invitado a las 10:30 de la noche para ir a visitarlo al Che. Entonces la Pirí me dice, ¿cómo? ¿Que estás invitado por el Che? Le digo, sí. Dice, yo me voy con vos. Le digo, no, Pirí, porque es por invitación. Somos 5 y entonces me dice, mira, no te vengas con argumentos de burguesito. Yo me voy con vos, porque yo lo quiero conocer al Che y yo lo voy a conocer al Che. Bueno, llegamos al Banco de la Industria, digo yo que estoy invitado, no dije Claro. estamos invitados, Claro. estoy invitado. Y la guardia la deja pasar. Entramos, ya está el Che Guevara hablando, y yo ya me olvido de la Pirí Lugones, y seguimos conversando y todo eso. La entrevista con el Che fue memorable, porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina. ¿Y cómo había que hacer la revolución? Bueno, había que hacerlo en las sierras de Córdoba. Ahí se junta un grupo de 50 compañeros, eligen un lugar, aprenden a encontrarse la comida y a vivir en esa naturaleza. Y entonces, bueno, a los 3 meses ya bajan, como dijo él, ya bajan y toman una aldea. Y entonces es cuando, dijo él, los diarios burgueses hablan, guerrilleros en Córdoba. Claro. Y es entonces cuando la Juventud Revolucionaria Argentina ya marcha de todos lados y los encuentran. Y ya no son solamente ya 50, son 100, 150, 200 y 300. Y cuando ya son 300 ya bajan más y conquistan una ciudad mediana. Se conquistan las armas si hay un cuartel mejor, si no las de la policía, y en la plaza principal dan una proclama. Y entonces la juventud revolucionaria de esa pequeña ciudad ya se junta también, y ya son 450, y sigue llegando del resto de la Argentina, y son 500, 600, 700. Y hasta que ya, bueno, sí, sigue el mismo ritmo y van a ser 1000 y 2000 y 3000. Y cuando ya son 3000 ya bajan definitivamente. Toman una ciudad como Río Cuarto, se posesionan de las armas y ya toman todos los que sean camiones y ómnibus y marchan hacia Buenos Aires. Y es el momento que los gremios argentinos, que los sindicatos argentinos revolucionarios van a hacer la huelga general. Entonces, avanzan los guerrilleros por las anchas avenidas, toman la Casa de Gobierno y mientras tanto es huelga general de los obreros. Y así se logra la revolución. ¿Alguien le dijo algo? ¿Le cuestionó? Yo fui el único tonto. Claro, que dijiste que estaban los 4 cuerpos de ejército. Los 4 cuerpos de ejército, los gases, Claro, claro. las ametralladoras, los aviones. Y él me miró con inmensa tristeza y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y claro, y los demás de la delegación me miraron diciendo, claro, son todos mercenarios. Bueno, y no hubo Claro. más para discutir. Pero qué respuesta hermosa, ¿no? ¿Y cómo te...? Sí, claro, él era un revolucionario, no podía hablar de las contras de la revolución. Bueno, eso es lo que nos contó allí, año 1960, después lo va a repetir en Bolivia y por eso va a perecer, ¿no? Claro. Cuando termina la entrevista, yo vuelvo al hotel. Y entonces cuando llego al hotel viene un hombre del G2, que es el servicio de contraespionaje, y me dice que yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted es Bayer? Sí. Le voy a hacer una pregunta. Dice, ¿por qué hizo entrar a su amiga?
a lo del compañero Che. Le digo, no, mire, primero que no es mi amiga, le puedo dar todos los datos. Es la compañera de un miembro de Prensa Latina, que es Rodolfo Walsh. Digo, ¿y ustedes la dejaron entrar? Es decir, la dejó entrar la guardia. Entonces me dice, ¿usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria? Usted tendría que haber dicho, esta señora no está invitada. Digo, bueno, no sé, a lo mejor digo, tiene razón, yo eso de la custodia revolucionaria nunca lo pensé, le digo. Pero bueno, a lo mejor tienen razón, pero no me di cuenta. A veces yo me descuido y no. Dice, que yo le voy a hacer una pregunta, que si cuando están frente al compañero Che, su amiga saca de la cartera una pistola y lo mata, ¿usted qué me dice ahora? Yo pensé por un instante, imagínate si hubiera ocurrido eso, ¿no? Piri Lugones, la hija del torturador Lugones, que la dejó entrar Osvaldo Bayer. Yo hubiera salido en todos los aniversarios de la muerte del Che grande, claro, el verdadero autor. Sí, instigador. Bueno, y no hubo caso, me armaron un escándalo impresionante, me llevaron abajo, me acusaron de jugar con la seguridad de los compañeros del movimiento. Bueno, cuestión de que me expulsaron de Cuba por la Piri Lugones. Bueno, y la Piri me encuentro 2 años después, yo estaba ahí mirando los libros de la librería de Ateneo y siento de pronto que alguien me agarra así, de atrás, me doy vuelta a la Piri Lugones. Y entonces me dice, con sorna, me dice, ¿cómo te soné, nene, aquella vez? Y digo, ¿qué vas a hacer? Pero yo te digo una sola cosa, yo lo conocí al Che. Claro, ya está. Vos podés decirme lo que quieras, pero yo lo conocí. Se dio el gusto, digamos. Se dio el gusto. Se dio el gusto. Ella era así, muy simpática, hermosa mujer, toda su planta. Sabía elegir don Rodolfo Walsh. Bueno, y pobrecita después va a morir en la dictadura, torturada por el invento del padre, lo hicieron a propósito, porque ella era montonera. Torturada, muerta y desaparecida, ¿no? Contanos un poco tu experiencia en la ciudad de Rauch, allá por 1962, cuando fuiste a dar una charla a la ciudad de Rauch. Sí, yo dije, ¿de qué les puedo hablar a ellos? Digo, bueno, le voy a hablar del patronímico, es decir, de el coronel Rauch. Bueno, el coronel Rauch es un coronel prusiano que va a ser contratado por Rivadavia y que el decreto año 1826 dice que se lo contrata para eliminar a los indios ranqueles. Así, directamente. Rivadavia, el que tiene la calle más larga. Más larga, sí. A mí me sorprendió mucho por los papeles que encontré en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, en una de sus partes, Rauch dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. Así nomás. Un humanista, Rauch. Un humanista, el europeo. Sí. Después dice cosas sorprendentes, como dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque en el fondo nosotros venimos al mundo para tener propiedades, sino para qué venimos. Hasta que, bueno, un ranquel llamado Arbolito, un joven, lo esperó en una hondonada, le volvió el caballo, le cortó la cabeza, qué salvaje, ¿no?, al oficial prusiano. Le hizo lo que hacía él todo el tiempo. Claro. Y entonces, para hacerla corta, yo propuse que se cambiara, que la población de Coronel Rauch se sacara de encima ese nombre de un oficial tan asesino con los pueblos originarios y que le pusieran Arbolito. Mucho más lindo, aparte, el nombre. Además, mucho más lindo. Sí. Bueno, porque la próxima ciudad se llama Las Flores. Claro. Yo eso le dije. Arbolito, Las Siguiendo Flores. con la botánica. Cuando propuse ese en la biblioteca, que estaba llena de gente, se retiraron todos. Hablando de porteños, rajaron todos. Solamente en la primera fila 2 o 3 que hicieron así, para no quedar mal. Porque eran los primeros. Los primeros. Bueno, y cuando llegué a Buenos Aires de regreso, porque siempre repito, a todos, en esta vida hay que estar bien informados. ¿Quién era el ministro del Interior? Rauch. El general Juan Enrique Rauch, bisnieto del coronel Rauch. Entonces ya me la tenían preparada. En Cana, directamente. Y como yo dije, yo tuve una decepción tremenda, porque digo, que a uno lo prohíba lastime. Claro.
un presidente insignificante, ¿viste? Porque si te prohíbe Perón o Irigoyen, bueno, más o menos decir, está bien. Después que te prohíbe Lastiri. Los dos somos jugadores de ajedrez, un juego que es a la vez una ciencia. No me extraña que compartamos estas pasiones, porque la historia también es una combinación de ciencia y de juego, de investigación rigurosa y de especulación. Todo unido por las ideas personales del historiador. La historia es objetiva en los hechos, pero subjetiva a la hora de la interpretación de los mismos. Bueno, Severino Di Giovanni fue mi primer libro, la historia de la violencia, un anarquista que viene expulsado por Mussolini, antifascista. Enemigo del mundo capitalista, anarquista convencido de la efectividad y de la justicia de utilizar métodos violentos contra el sistema capitalista, en sus escritos están presentes Proudhon, Bakunin y Nietzsche. Fue el enemigo público número 1, ideal para el Estado. Sus métodos violentos hacen difícil su reivindicación, pero promueven la discusión acerca de la violencia política. Severino Di Giovanni, aún muerto, sigue incomodando a las buenas conciencias. Entonces él dijo, contra el fascismo solamente cabe la violencia. Iba a ser unos atentados muy bien hechos contra la embajada fascista, contra cónsules fascistas, etcétera. Y la campaña pues, por Sacco y Vanzetti también, ¿no es cierto? Y la campaña por Sacco y Vanzetti, cuando son muertos en la silla eléctrica por la justicia norteamericana, Sacco y Vanzetti, esos dos héroes del movimiento popular. Di Giovanni iba a poner una bomba en el monumento a Washington, que va a ir a parar a varios centenares de metros de donde estaba. Claro. Él hacía muy bien las cosas. Bueno, hizo también asaltos. Siempre tenía alguna pátina de ocurrencias, de humorismo, sus asaltos, por ejemplo. El libro se vendió mucho desde un principio, pero me vino la tristeza, la prohibición por el presidente Lastiri. Aquel de las corbatas. El de las corbatas, el presidente peronista. Y como yo dije, yo tuve una decepción tremenda, porque digo, que a uno lo prohíba Lastiri, un presidente insignificante, ¿viste? Porque si te prohíbe Perón o Irigoyen, bueno, más o menos decir, está bien. Después que te prohíbe Lastiri. El yerno de Loperrega. El Loperrega, claro. El yerno de Loperrega. Yo me sentí muy desgraciado. Claro. Y después Isabelita me va a prohibir Los anarquistas expropiadores, otro libro mío. Claro. Te quería preguntar cómo conociste, digamos, figuradamente, cómo conociste a Kurt Wilkens. Bueno, Kurt Wilkens va a ser el gran vengador de los fusilamientos de la Patagonia, de los pobres peones rurales. Va a ser un alemán que viene acá con la ilusión de hacer un paraíso en la Patagonia, porque los alemanes creen que la Patagonia es un paraíso. Y él recibió esa imagen. Entonces él dijo que iba a preparar a la Patagonia con los peones rurales una especie de república socialista libertaria. Bueno, y lo que encontró fue terrible. Justo llegó poco después de los fusilamientos. De una familia noble, ¿no? Era de una familia muy adinerada, sí. Y él había donado toda la parte de la herencia que había heredado de sus padres, lo había donado porque quería crear el paraíso en la Patagonia sin nada de dinero. Él era un tolstoyano, ¿no? Era un tolstoyano pacifista, pero llegado el momento cuando las huestes obreras enfrentaban a un tirano, había que matar al tirano. No se podían aceptar los crímenes del tirano. Y entonces él quiere dar un ejemplo a los anarquistas argentinos, va a preparar el atentado. Los anarquistas quieren ir 3 o 4 y dijo no, para una persona, una sola persona. Va a ir solo, lo va a esperar, le va a tirar primero la bomba, que era el modo de expresar la ira del pueblo, y después precisó 6 balazos. Va a ser detenido porque no pudo huir, porque cubrió con su cuerpo a una niña que había cruzado la calle en ese momento, se le va a romper una pierna, y entonces va a ser llevado a la cárcel y ahí va a ser asesinado por un guardia cárcel
de la Liga Patriótica Argentina, organización de extrema derecha. Pérez Millán Temperley. Agrupación política creada a principios del siglo XX por Manuel Carles. La Liga tenía como principal preocupación la invasión a nuestra patria de inmigrantes que en su gran mayoría no solo desconocían nuestro idioma, sino que además eran anarquistas, socialistas o judíos. Durante la Semana Trágica, la Liga ayudó de manera vocacional a la policía para llevar adelante una masacre sangrienta durante disturbios ocasionados por todos esos extranjeros indeseables. La Liga está formada por gente bien jodida. ¿Cómo conociste a Radovisky? Bueno, Radovisky porque realmente vivían todavía muchos anarquistas que habían sido compañeros de él. Así que tuve todos los testimonios. Después el hijo de Botana, dado que la esposa de Botana había sido anarquista. Bueno, y Botana me entregó las cartas que se escribió con Salvador Honrubia con Radovisky cuando estaba preso en Ushuaia. Bueno, en Ushuaia di con antiguos carceleros de él. Es una historia riquísima de ese joven de 18 años que va también a matar el tirano. Es decir, él va a terminar con el jefe de policía, el coronel Falcón, quien había agredido a una manifestación obrera, había muerto decenas de personas en la Plaza Lorea, que es la plaza contigua a la Plaza del Congreso, a la que viene después. Donde está el Teatro Liceo hoy en día. Y entonces él no pudo soportar ese crimen de tantos compañeros. Militar y diputado que llegó a jefe de la Policía Federal y tuvo a su cargo la brutal represión a distintas manifestaciones obreras. Fue ajusticiado por Simón Radovisky, quien le arrojó una bomba y a continuación le deserrajó 6 tiros. Que la Escuela de Oficiales de la Policía Federal lleve el nombre de este represor puede ser tomado como un hecho vergonzoso o como la explicación de muchas cosas. A coronel Falcón le preguntan, el diario de la Nación le pregunta al día siguiente, dígame, señor coronel, usted dice no había habido disturbios, ¿por qué usted ordenó atacar a la manifestación obrera? Y el jefe, el señor coronel Falcón, responde, porque esos obreros llevaban la bandera roja y no la bandera argentina. Y el jefe, el señor coronel Falcón, responde, porque esos obreros llevaban la bandera roja y no la bandera argentina. Como si fuera motivo ese de agredirlos. De matar. Primero con los fusileros de la policía y después con la caballería montada. Pero este muchacho ruso de 18 años lo va a esperar en noviembre de ese mismo año, 1909, cuando el señor coronel salía del cementerio de la Recoleta y le va a tirar ese instrumento anarquista que era la ira del pueblo, la bomba. Y fue tan preciso que el coronel Falcón y su secretario van a volar por el aire, así dicen las crónicas. Radovisky va a ser condenado primero a muerte, pero después, cuando se comprueba que tiene 18 años, que era menor de edad, se lo va a condenar a prisión perpetua en los penales de Ushuaia. Allí va a ser castigado ferozmente siempre. Cuando se cumple el aniversario de la muerte del coronel Falcón, va a ser siempre encerrado en una habitación de chapa en el exterior para que se muera de frío. Y él va a tener una salud impresionante, va a resistir todo eso. Irigoyen, por una maniobra política, le va a dar indulto 21 años después, va a estar 21 años en Ushuaia. Fue un arreglo con los anarquistas, pero falta la palabra porque lo hace venir a Radovisky en un buque de guerra hasta el Río de la Plata. El buque de guerra se ancla en el Río de la Plata y ahí va a venir el vapor de la Carrera. Entonces se baja al penado a Radovisky del crucero ese y se lo pone en el buque de la Carrera, que lo va a llevar expulsado ya con el decreto a Montevideo. Allí va a ser de nuevo, va a sufrir prisión y después va a lograr la libertad. Estuvo varios años en Montevideo. Después
va a luchar en la Guerra Civil Española. Se va a ir como voluntario a la Guerra Civil Española. No usó armas, era el que llevaba la comida a las tropas, a los soldados que estaban en el frente. Y estaba en el periódico Solidaridad Obrera, ¿no? Trabajaba también. Solidaridad Obrera, sí, diario anarquista. Y cuando se pierde la Guerra Civil, va a ir a México, donde va a trabajar en una fábrica de juguetes. Era el único oficio que amaba, de juguetes para los niños. Y ahí va a fallecer a los 64 años. Era la primera vez que un oficial reconocía los fusilamientos. Claro. Todos los partes decían muertos mientras huían. Entonces ahí quedaba todo develado. ¿Cómo empezaste con la investigación de la Patagonia? ¿Cómo empezó la historia? Bueno, la Patagonia siempre me interesó mucho, las huelgas, porque de eso no se hablaba. Nadie hablaba nada. Pero mis padres habían estado del 20 al 24. Y mi padre siempre recordaba eso. Y realmente siempre con mucha indignación, porque dice que fue de una brutalidad impresionante. Por ejemplo, ellos vivían a 2 cuadras de la cárcel y contaba cómo el ejército traía a latigazo limpio, a lazazo limpio a los obreros rurales y los encerraban en la cárcel. Y a la noche los despertaban y les daban unas palizas impresionantes. Se oían los gritos desde la casa de él. Y entonces, yo era jefe de Félix Luna en la redacción de Clarín. Y entonces una vez le hablé de las huelgas. Dice, y hacela, ¿por qué no las haces? Bueno, fue como que si me dieran un empujón. Y entonces las empecé a hacer. Y bueno, tardé 8 años en hacerlas. Y realmente me encontré con un universo increíble, todo eso. Y la gran suerte que tiene que tener el investigador. Vivían todos. Claro. Vivían los soldados, fusiladores, que tenían en ese momento 69 años. Vivían los estancieros, algunos ya de 80 y pico de años. Vivían los políticos radicales, como el senador Bartolomé Pérez, también en 80 y pico de años. Bueno, vivían otros políticos, vivían los oficiales del ejército, uno de ellos general como Anaya, Claro. otros 2 coroneles. Bien, y encontré todo el material de papel, encontré también en el Centro de Altos Estudios del Ejército todo el material del Ejército. Contanos un poco tu relación con Anaya, ¿cómo fue la relación con Anaya? Bueno, la relación con Anaya, con el general Anaya, fue increíble, porque cuando yo empecé la investigación, él me contó toda una historia falsa. Pero yo tenía ya los papeles del Ejército, tenía todos los partes que había firmado él como capitán. Entonces me contaba cualquier cosa. Digo, no, general, yo he leído sus partes y usted no decía en el año 21 eso. Y me dice, ¿y dónde leyó mis partes? Yo no podía decir que era del Centro de Altos Estudios del Ejército, porque el general director del Centro de Estudios me dijo, no diga nunca mi nombre. Claro. Entonces, yo digo, y el diario La Nación, el diario La Nación lo publicaba sus partes en el año 21. Claro, él no podía comprobar eso. Y entonces, bueno, terminaba echándome en su departamento de la calle Santa Fe. Recordemos que Anaya era el segundo de Varela, ¿no? Era el segundo de Varela con el coronel Viñas Ibarra. El gran fusilador de la Patagonia. Claro. Anaya es el que más fusiló. Bien, entonces, hasta que un día me echó definitivamente. Pero seguimos la polémica en el diario La Opinión. Y él va a cometer un error tremendo, porque dice, finalmente le digo al señor Bayer que los fusilados por mi orden fueron de acuerdo al Código Militar. Era la primera vez que un oficial reconocía los fusilamientos. Claro. Todos los partes decían muertos mientras huían. Entonces ahí quedaba todo develado. Y yo le contesté, el señor general Anaya se equivoca. El Código Militar del año 21 no decía que el capitán Anaya podía fusilar por su orden. Claro. Al contrario, decía que en caso de subversión había que hacer un tribunal presidido por el jefe de regimiento, un fiscal, un abogado defensor con los oficiales, había que traer la sentencia por escrito y la lista de las penas. Digo, ¿dónde están, señor general, esos documentos? Nunca más contestó.
pero quedó eso, los fusilados por mi orden. Claro. Cuando hice los 2 primeros tomos, me llama Olivera diciendo, he leído los 2 primeros tomos y he resuelto que sea mi próxima película. Que yo le puse condición, le dije sí, pero siempre que yo escriba el guión, porque tenía un temor de que me tergiversaran todos. Que yo escriba el guión y que yo sea asesor histórico. Bueno, y ya después vino la prohibición de la película. Eso, ¿por qué no nos contás un poco cómo Perón autoriza que se pase la Patagonia Rebelde? Bueno, nosotros filmamos el libro en enero y febrero de 1974, es decir, estaba Perón en el poder. Habíamos hecho todas las presentaciones en el tiempo de Cámpora, que lo aprobó de inmediato. Al guión, y bueno, y al resumen, todo fue aprobado. Y estaba Mario Soffici en el Instituto Nacional de Cinematografía, que es el que dio el dinero de préstamo para hacer la película. Bueno, pero el tiempo fue pasando y Cámpora cayó, estuvo Lastiri y después subió Perón. Y cuando terminamos la película, ya había una censura muy brava. Presentamos la película ya y había un representante del Ministerio de Defensa, un señor coronel, que dijo no, esto no se puede aprobar. Bueno, Perón un día de junio se levanta, como siempre, a las 6 de la mañana, y como buen militerista leía La Nación, y lee en la primera página de La Nación declaraciones del comandante en jefe del ejército. El general Anaya, sobrino del que yo conté, del fusilador de la Patagonia, sobrino, se declara el comandante en jefe que el ejército responde a sus mandos naturales. Entonces Perón lee eso, se indigna y dice, ¿a quién va a responder si no es a sus mandos naturales? Y entonces va hasta el teléfono, lo llama a Abras, que era el secretario de difusión, y le dice, Abras, dice, ¿cómo se llamaba la película esta que habla del tío del comandante en jefe, de Anaya? Y entonces Abras dice, La Patagonia Rebelde. Y dice, bueno, sí, La Patagonia Rebelde, que lo den en todos los cines del país, para decirle al general Anaya quién manda ahí. Claro. Sí, La Patagonia Rebelde, que lo den en todos los cines del país, para decirle al general Anaya quién manda ahí. Claro. Bueno, 2 días después la película, todas las copias que había se dieron en los cines de Buenos Aires, de Rosario. Y nadie osó, el ejército no hizo ningún atentado, ni nadie, ni los servicios de información, de manera que evidentemente la orden venía de Perón. Perón muere el 1 de julio, el 2 de julio nosotros sacamos en el Festival de Berlín El Oso de Plata. Isabel y López Rega no podían prohibir una película que había tenido un premio internacional. Entonces ellos aguantan hasta el 12 de octubre de ese año, en que las 3A de López Rega publican la pena de muerte, la condena a pena de muerte de Olivera, mía y de los actores principales. Nos daban 24 horas para dejar el país. Y Isabel ordena la prohibición de la película. Que el que la hace retirar es Manuel Tato, que era el jefe de la censura. Es decir, recibió la orden, sí, bueno. Y bueno, y la película estuvo 10 años prohibida. Estuvo prohibida durante todo el periodo de la dictadura y recién la vamos a poder dar en febrero del 84, cuando había vuelto la democracia en Argentina. Realmente hay que sacar el monumento a Roca por respeto a los pueblos originarios que forman parte de la población argentina. Y porque se trata de un genocida. ¿Por qué hay que sacar el monumento a Roca de Buenos Aires? Bueno, realmente hay que sacar el monumento a Roca por respeto a los pueblos originarios que forman parte de la población argentina. Y porque se trata de un genocida. Estadista y líder político dominante a fines del siglo XIX.
En 1880, Julio Roca fue presidente de la República Argentina a la edad de 37 años y fue reelecto en 1898. Dominó el escenario político del país durante casi 25 años. Roca comandó la conquista del desierto, nombre francamente engañoso, porque ¿qué sentido tendría conquistar algo que está desierto? Tras esa denominación se ocultan la matanza de indios y el reparto de las tierras que estos ocupaban entre familiares, amigos y favorecedores del general. Porque se trata, basta leer sus discursos, es un racista contra los pueblos naturales. Es decir, toda su campaña. Además, él vuelve a establecer la esclavitud en la Argentina, que había sido eliminada en 1813, porque reparte a los indios prisioneros, los manda a la isla Martín García para que trabaje en las murallas de ciertas edificaciones militares, y el resto lo manda a Tucumán, a los ingenios, donde van a morir casi todos por el clima y los bichos que hay ahí. A las mujeres indígenas las reparte como sirvientas, y a los niños se les quita, a las familias indígenas, y a los niños se los va a repartir, que después van a ser mandaderos y todas esas cosas. Es decir, donde ya el ejército argentino establece el antecedente de robar niños, de sacarle a la familia a los niños para repartirlas por allí en otras familias. El ejército argentino establece el antecedente de robar niños, de sacarle a la familia a los niños para repartirlas por allí en otras familias, como hizo en la desaparición de personas. Bueno, ese es Roca, y más todavía. Después que termina con los pueblos originarios, se lo va a tomar con los obreros luchadores, que luchaban por lo legítimo de las 8 horas de trabajo. Y entonces él va a crear la infame ley 41-44, la ley de residencia, donde se expulsaba a los dirigentes y a los obreros de ideología anarquista, que era la ideología propia de los obreros que venían de España y de Italia. Entonces, ¿y por qué vamos a tener el monumento más grande de Buenos Aires ahí en el lugar más céntrico, a 110 metros de la Casa de Gobierno? Y si se fijan bien, está mirando fijamente el general a la Casa Rosada, desde el caballo, como vigilando el poder. Mientras que se hizo el monumento a Roque Sáenz Peña a la misma altura, en la Diagonal Norte, que dentro de todo tiene antecedente de haber sido el autor de la ley del voto secreto y directo, que fue una ayuda a la democracia. Sí, claro. Bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Digo, se puede cambiar. Y nosotros vamos a hacer todas las cuestiones legales. Nosotros no queremos destruir el monumento a Roca, queremos trasladarlo a la estancia La Larga, en Guaminí, que es la estancia que recibió Roca como pago de sus crímenes con los pueblos originarios, dejarlo ahí, que la estancia todavía es de los Roca. Podemos concluir con un cuentito que tenga una especie de corolario, de moraleja, como es el cuentito, que es verdad, de las queridas compañeras de San Julián. Bueno, fue cuando los fusilamientos de la Patagonia, los únicos, todo el mundo se cayó la boca, todos. Las únicas mujeres que le gritaron asesinos a los soldados fusiladores fueron las mujeres más humilladas, en las prostitutas de San Julián, que cuando los soldados de Varela les dio permiso para sacarse el gusto a tanto macho, después de estar en una campaña tan larga de fusilamientos, les dio permiso a ir a los prostíbulos. Bueno, y entonces fueron los soldados y las prostitutas los rechazaron, a escobazo limpio, a los gritos de asesinos. Y esa palabra asesino les llegó muy profundo a los soldados, que eran soldados conscriptos. Bueno, trataron de entrar con la charrasca, la bayoneta, pero no pudieron. Y finalmente intervino la policía, llevó a la comisaría a las prostitutas, las pusieron a las 5 en un calabozo y les tiraron agua fría. Toda la noche les tiraban agua fría, la policía, ¿no? Y bueno, yo rescaté eso de los archivos policiales, rescaté el nombre de las 5 mujeres, que se jugaron, porque los enfrentaron. Bueno, los enfrentaron y después
La policía ordenó, no se les permitió hacer más su oficio. En San Julián tuvieron que irse. Bueno, y la reacción fue muy linda. Yo lo leí ante estudiantes universitarios en San Julián. Y entonces, cuando terminaron, un aplauso cerrado y uno de los estudiantes se levantó y dijo: le propongo a los compañeros que se haga un monumento a estas 5 mujeres en la plaza principal de San Julián. Bueno, hubo aplausos cerrados, me preguntaron a mí qué me pareciera y como me parece bien. Al día siguiente, como pasa, estaba en el hotel y vino el intendente de la ciudad y me dijo: profesor Bayer, ¿a usted no le parece un poquito demasiado en la plaza principal de nuestro pueblo? Dice, dentro de todas esas mujeres eran 5, ¿no? Claro. Eran 5. Dice, yo le propongo una cosa, a ver si usted los puede convencer a los estudiantes, que pongamos una placa en el prostíbulo que está tal cual. Bueno, le ponemos una placa con los nombres de las 5 prostitutas. ¿Qué le parece? Y yo digo, me parece un poco mezquino. Claro. Digo, haga otra proposición. Y digo, yo se la llevo a los estudiantes. Bueno, sigue el debate, hace 5 o 6 años que están debatiendo. Los estudiantes siguen insistiendo y hacen manifestaciones. Sí. Hay que seguirla. Lindo gesto. Hay que seguirla. Hay que seguirla. Sería el primer monumento de prostitutas prácticamente del mundo, ¿no? Las únicas prostitutas que protestaron contra el fusilamiento de peones rurales patagónicos, que solamente querían vivir un poquito mejor. Voy a decir algo aunque no suene catedrático. Me siento ante Bayer como Kung Fu frente a su maestro. Hay en sus palabras bastante de sabiduría y en su actitud de lucha constante una enseñanza para todos, y por eso nunca va a alcanzar 1 hora de televisión para escuchar a Osvaldo Bayer, porque ya lo dijo alguien alguna vez: si es Bayer, es bueno.